Esta es la obra de los tres cerditos y el lobo feroz. A continuación se presentarán los personajes de esta obra. Mi nombre es Alondra Abigail Leos Hernández, soy la narradora número 1. Mi nombre es Vanessa García y soy la narradora 2. Mi nombre es Lizeth Márquez y yo interactúo al personaje del lobo en la obra. Mi personaje es el principal de todo y lo que pasa conmigo es que yo estoy enfermo y quiero hacer un pastel y busco una taza de azúcar con los cerditos, pero pasan ciertas circunstancias que no me lo permiten. ¿Me salgo? Yo soy Naomi Puente y represento al cerdito de la casa de paja. Conforme va pasando la obra verán lo que pasa conmigo. Hola, yo soy Alondra Medina y soy el personaje del cerdito de la casita de madera. Soy el segundo en participar. Mi nombre es Britney, soy el cerdito de la casa de ladrillo. Durante la obra soy el que sobrevive y llego a tener una discusión con el lobo. Versión de los cerditos. Había una vez 3 cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir cada uno su propia casa, que les serviría de refugio si el lobo los atacaba. El primer cerdito era el más perezoso de los hermanos, por lo que decidió hacer una sencilla casita de paja, que terminó en muy poco tiempo. Luego del trabajo se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que aún estaban en plena faena. El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera. Era más fuerte que la de su hermano, pero tampoco tardó mucho tiempo en construirla. El tercer cerdito, que era el más trabajador, decidió que lo mejor era construir una casa de ladrillos. Le tomaría casi un día terminarla, pero estaría más protegido del lobo. Cuando finalmente las 3 casitas estuvieron terminadas, los 3 cerditos celebraron satisfechos del trabajo realizado. El lobo que pasaba cerca de allí se sintió insultado ante tanta insolencia y decidió acabar con los cerditos de una vez. Los 3 cerditos asustados corrieron hacia sus casas, pasaron los pestillos y pensaron que estaban a salvo del lobo, pero este no se había dado por vencido y se dirigió a la casa de paja que había construido el primer cerdito. Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja sin mucho esfuerzo. El cerdito corrió todo lo rápido que pudo hasta la casa del segundo hermano. De nuevo el lobo, más enfurecido y hambriento, les advirtió. El lobo sopló con más fuerza que la vez anterior hasta que las paredes de la casita de madera no resistieron y cayeron. Los 2 cerditos a duras penas lograron escapar y llegar a la casa de ladrillos que había construido el tercer hermano. El lobo estaba realmente enfadado y decidió comerse a los 3 cerditos. Así que ni siquiera advertirles, comenzó a soplar tan fuerte como pudo. Sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas, pero la casita de ladrillos era muy resistente, por lo que sus esfuerzos eran en vano. Una vez en el techo se dejó caer por la chimenea sin saber que los cerditos habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar un rico guiso de maíz. Los 3 cerditos agradecieron a su hermano por el trabajo duro que había realizado. Este los regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían aprendido la lección, así que se dedicaron a celebrar el triunfo. Y así vivieron como felices por siempre, cada uno en su propia casita de ladrillos. Versión del lobo feroz. Esta es la historia que nadie conoce, porque nadie ha escuchado la versión de nuestro mejor amigo. A continuación se los presentaré. Yo soy el lobo, Silvestre B. Me pueden llamar lobo. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, si realmente todo es un invento. Sí, quizá el problema de toda esta historia es que los lobos comen. Tiene razón, pero no es mi culpa que los lobos coman animales lindos, como ovejas, cerditos y conejos. Tuvo que caminar hacia casa de su vecino para pedir una taza de azúcar. Pues bien, resulta este vecino era un cerdito.
que no era demasiado listo que digamos, había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan quién construiría toda su casa de paja? Sil, el lobo, quien no quería meterse como así a casa de nadie, decide tocar la puerta. Cerdito, ¿hay alguien en casa? ¿Va? ¿Ahora no hay nadie en casa? ¿Me tendré que quedar sin azúcar para el pastel de mi abuela? ¡Achú! ¿Y saben qué? La dichosa casa de paja se vino abajo, y ahí en medio de toda la paja estaba el primer cerdito, bien muertecito. Una rica cena de jamón en la paja. Vaya, no se puede desperdiciar. ¡Ay! El lobo caminaba hacia la casa del siguiente vecino mientras tocaba su barriga. Este vecino era hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido una casa de palos de madera. Vaya, nadie contesta. Mejor llamo. Señor cerdo, ¿está usted ahí? Vete, lobo, no me estoy contestando. Me estoy acercando. ¡Achú! No lo van a creer, pero la casa del siguiente vecino también se vino abajo. Y en medio del polvo, ahí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Vaya, no puedo desperdiciar. Yo sí ya estaba satisfecho, pero todavía no conseguía la taza de azúcar. Ese cerdito resultó ser hermano de los dos cerditos anteriores. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido una casa de ladrillo. Vaya, no, nadie contesta. Señor cerdo, ¿usted está ahí? Fuera de aquí, lobo, no me molestes. Ah, qué falta de modales. De seguro tienes una bolsa llena de azúcar y ninguna taza me quiere dar para el pastel de mi abuela. ¡Achú! Y que tu abuela se atragante con el pastel. Ah, no, nadie le habla así a mi abuela. Sal de ahí, cerdo. Sale ahí, cerdo, sale ahí. 3. ¡Aló, policía! Un lobo está fuera de mi casa y quiere asesinarme. ¡Ayuda! El resto, como dicen, es historia. Todos los periodistas se enteraron de que los cerditos habían cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. Así que se le ocurrió todo esto de soplaré y tu casa derrumbaré. Y convirtieron a nuestros queridos Sai en un lobo feroz. Y esto es todo. Así se convirtió la historia del lobo que dice soplaré y tu casa derrumbaré. ¿Y tú, me quieres dar una tacita de azúcar? ¿Y Aló? ¿Ya sigue Aló, no? Sí, también mi carroza. Amiga, ¿Y saben qué? La dichosa casa de paja se vino abajo, y ahí en medio de toda la paja estaba el primer cerdito, bien muertecito. ¿Y saben qué? La dichosa casa de paja se vino abajo, y ahí en medio de toda la paja estaba el cerdito, bien muertecito. ¡No te rías! Señora, usted no dice nada y se está riendo. Mi amigo Sil tuvo que caminar hacia casa de su vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito, que no era demasiado listo que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién construiría toda su casa de paja? Sí, el lobo, quien no quería meterse como así a casa de nadie, decide tocar la puerta. Cerdito, ¿estás ahí? ¿Hay alguien en casa? ¡Corte! Esta es la versión que nadie conoce, porque nadie ha escuchado la versión de nuestro mejor amigo. A continuación se las presentaré. Yo soy el lobo.
Sí, quizá el problema de toda esta historia es que los lobos comen. Sí, tienes razón. No es culpa mía que los lobos coman animales lindos, como ovejas, conejos y cerditos. Esta es la historia que nadie conoce, porque nadie ha escuchado la versión de nuestro mejor amigo. A continuación, se los presentaré. Yo soy el lobo, Silvestre B. Me pueden llamar lobo. No sé cómo se... ¡No se me olvidó! Liz, es que no estoy bien. Somos así. Si las hamburguesas con queso fueran adorables, los salvajes fueran ustedes. Hace mucho tiempo, había una vez, Lobo estaba preparando un pastel para su querida abuelita. Esta es la historia que nadie conoce porque nadie ha escuchado la versión de nuestro mejor amigo. A continuación, se los presentaré. ¡Fallaste! ¡Ay, amiga! Yo lo acá dice muriendo, amiga. Se están peleando los vatos. Sí. Claramente. Por eso ella se pone, no manches. Estoy grabando.